Buenas noches, mi nombre es Johnny Rivera, estudiante de mediación de la Escuela de Mediación Pacto de Paz. En esta noche les voy a presentar mi trabajo de titulación. La mediación como método de resolución de conflictos. La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos. Alternativo porque es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de disputas. La mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo. Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica de conflictos, en que las partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona, en este caso, un mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Este método promueve la búsqueda de solución que satisfaga las necesidades de las partes. Aquí les voy a hablar sobre las características del mediador. Un mediador debe ser imparcial, debe ser comprensivo, debe ser capaz, tolerante, sensible, observador, asertivo, empático, firme, discreto, con capacidades de escucha, entusiasta, entre muchas otras cualidades que debe reunir un mediador para poder ser asertivo y poder llevar un acuerdo y poder hacer que las partes en conflictos se reconcilien y lleguen a un acuerdo que los beneficie a los dos. Objetivos de la mediación. El objetivo de la mediación no es el acuerdo, más bien es facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes en conflicto. Esto quiere decir que más que buscar la solución de un conflicto, es volver a hacer que se restablezcan esos lazos de hermandad, de comunicación, de afectivos entre las dos partes en conflicto, porque muchas veces los conflictos simplemente se generan por un malentendido, se generan por un mal comentario o por una deuda sencilla que no se, que no se paga. Y, y eso es lo que se busca, o sea, restablecer que después de llegar a un acuerdo, las partes vuelvan a hablarse, vuelvan a compartir. No como antes, pero sí tratar de dejar esos contratiempos, esas disputas, esos enojos atrás, en el pasado. Aumentar el respeto y la confianza entre estas. Corregir percepciones e informaciones falsas que se puedan tener al respecto en el conflicto. Entre las implicados en este, crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. ¿Qué no puede ir a mediación? Pues no todo podemos mediar, ¿verdad? No todos los conflictos pueden ser llevados a mediación. No se puede plantear la resolución de conflicto a través de la mediación en los siguientes casos. Cuando hay que denunciar lo que está pasando o lo que está sucediendo. En este caso hablamos de delitos. Cuando hay violencia de los derechos humanos. Cuando no hay voluntad de las partes, de una de las partes, claro está. Cuando una parte está de acuerdo a ir a mediación y la otra parte no está de acuerdo, pues es imposible poder ir a una mediación. No lo podemos llevar en contra de la voluntad a esa persona o a esas personas ante un mediador. Ahí toca recurrir a la justicia ordinaria. Donde se ha violado la ley, tampoco podemos ir a mediación. Donde se tocan temas
Legales complejos, tampoco. Cuando queremos que de ahí salga algo ejemplar o jurisprudencial, tampoco lo podemos llevar a mediación. ¿Qué cosas se pueden mediar en el Ecuador? Se puede mediar lo familiar, lo civil, inquilinato, laboral, convivencia social y vecinal, derechos de consumidores y usuarios, tránsito, por remisión, adolescentes infractores. Cuando hay demasiado desequilibrio de poderes, hay que tratar de nivelar los poderes para poder ir a un juicio. Primero hay que ir a mediación. Beneficio de los programas de mediación en el nivel escolar. Crea un ambiente más relajado y productivo. Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. Disminuye el número de conflictos y conductas violentas, vandálicas en las escuelas. Se reduce el número de sanciones, expulsiones y expedientes disciplinarios. Incremento del tiempo dedicado a la docencia, ya que no es necesario insistir continuamente en la disciplina. Adquisición de habilidades prácticas para la conducción de las clases. Esto es entre los beneficios de los programas de mediación. Esto es en el ámbito educativo, en el ámbito escolar. Beneficio de los programas de mediación a nivel social. Contribuye al desarrollo de actitudes, de intereses y respeto por el otro. Aumenta el desarrollo de aptitudes cooperativas en el tratamiento de los conflictos, al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos. Contribuye al desarrollo de la capacidad de diálogo y a mejorar las habilidades comunicativas para todas las actividades. Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales. Ayuda a reconocer y a valorar los sentimientos, intereses, necesidades y valores propios y de los otros. Mediación formal y mediación informal. La mediación formal es la que requiere ciertas condiciones y fases estructuradas. La mediación informal. Las técnicas utilizadas son las propias de la comunicación eficaz, la escucha activa, los mensajes en primera persona, ayudar a formular, ayudar a buscar soluciones, y el mediador puede ser cualquier persona que actúe de modo intuitivo y espontáneo en cualquier situación de conflicto. Fase de la mediación formal. Presentación y aceptación del mediador. Esto es muy importante porque las partes en conflicto deben de estar de acuerdo que esa persona les escuche y les ayude a resolver el conflicto. Si una de las partes no está de acuerdo, pues tendrían que recurrir a otro profesional para que les ayude a resolver el conflicto porque esa parte no está de acuerdo con que esa persona les ayude a llegar a una mediación. Eso es fundamental, que las dos partes acepten que esa persona les ayude a solucionar el conflicto. La recogida de información sobre el conflicto y las personas implicadas. Este es el segundo paso, también muy importante porque esto es lo primero que debe ser el mediador luego de ser aceptado como mediador. Debe recoger toda la información sobre el conflicto y luego de eso recurrimos al tercer paso, que es aclarar el problema. En este caso, el mediador debe de tener la capacidad de aclarar y poder explicar eh, a la otra parte, a la parte, a las dos partes en conflicto, aclarar el problema y darle las posibles soluciones a estos problemas. Luego de aclarar el conflicto, llegamos al cuarto paso, que es proponer posibles soluciones. Luego de proponer las posibles soluciones y que ya lleguen a un acuerdo, elaboramos y hacemos la aprobación del acuerdo. Esa es la etapa final ya de las fases de mediación. Las actividades de los mediadores.
Clarificar lo que se ha acordado. Escribir los acuerdos sin ambigüedades y con lenguaje neutral. Esto es muy importante porque debemos explicarle a las personas el lenguaje que ellos nos puedan entender para poder redactar el acuerdo. Planificar de que la forma se ha llevado en práctica los acuerdos. O sea, planificar cómo se va a llegar a un acuerdo. Aquí van plazos, van montos, en el caso de que sean acuerdos económicos. Aquí se fijan los montos y los plazos para poder llegar a cumplir el acuerdo, para que la parte afectada pueda cobrar esos acuerdos. Tener en cuenta las características que deben cumplir los acuerdos de las partes. En este caso debe ser equilibrado, claro y simple, realista y posible. No podemos realizar un acuerdo que no sea posible, que no se pueda cumplir, que sean los plazos muy cortos, que sea imposible de cumplir. Esto debe ser realista y posible. Aceptable por las partes. Pues esto es fundamental también, que las dos partes estén de acuerdo y acepten que van a cumplir el acuerdo. Específico y concreto también debe ser el acuerdo. Las actividades de los mediadores. Evaluable, que tengan expectativas de mejora de la relación. Redactar por escrito, así se evita el olvido y las malinterpretaciones y se facilita el seguimiento. Todo acuerdo debe ser redactado por escrito luego que se redacte por escrito, hay que hacer copias del acuerdo para cada una de las partes. Se le da una copia a cada una de las partes y el mediador, él archiva la original. Estas son las actividades que debe ser un mediador. Luego llegar a un acuerdo. La mediación en materia de familia en el Ecuador. La mediación es un proceso alternativo, el proceso judicial flexible e interactivo de solución pacífica de conflicto y controversia, cuya característica fundamental es la voluntad de las partes, siempre que el acuerdo que se pretende alcanzar verse sobre materia transigible. Esto consta en el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación. La mediación en materia de familia en el Ecuador. La mediación familiar nace de la necesidad que tienen las personas de solucionar de manera pacífica y extrajudicial los conflictos que se generan en un seno familiar, a fin de generar soluciones a problemas que muchas veces se crean por no existir comunicación o por un entorno social marcado por violencia, incomprensión e irrespeto. La mediación en materia familiar en el Ecuador. Tómese en cuenta que no todas las circunstancias o situaciones en materia de familias son mediables. Así, dentro de los casos que se puede mediar, tenemos fijación voluntaria de pensión alimenticia, aumento o rebaja voluntaria de pensión alimenticia, liquidación, reconocimiento y forma de pago de la pensión alimenticia, caducidad o suspensión, cambio de forma de prestar alimentos, de pensión alimenticia, tenencia temporal de niños, adolescentes y jóvenes, régimen de visita de niños, adolescentes y jóvenes, derecho de la mujer embarazada a alimentos y a cuidado, alimento para personas adultas mayores y alimentos congruos. Estos actos mediables son conocidos como materia transigible, por cuanto guardan relación con el carácter extrajudicial y definitivo en razón que ponen a un conflicto. La mediación en materia de familia en el Ecuador. Dentro de las situaciones que no se pueden mediar en materia de familia podemos citar divorcios, declaración de unión de hechos, adopciones, patria potestad, liquidación de sociedad conyugal,
controvertidas, solo a acuerdos previos se puede llegar. Contravenciones penales, entre esas está violencia verbal, violencia física, insultos, calumnias, entre otros. Y violencia intrafamiliar, por cuanto constituye casos que deben seguir un procedimiento ordinario ante la justicia ecuatoriana. La mediación en materia de familia en el Ecuador. La mediación familiar es un proceso personalizado. Esto en razón de que la mediación y el arbitraje son estrictamente ligados a la Constitución de la República y el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, normativa que está sujeta a observación del interés superior del niño, niña y adolescente y la familia. En el Ecuador, en la actualidad existen 111 centros de mediación privados y 15 públicos. En estos centros solo se resuelve el 5.9% de casos por temas de familia, sobre todo por asuntos de pensión alimenticia, siendo necesario promover una cultura de paz en la sociedad y a través de la mediación. Bueno, esto es lo que lleva, lo que contiene mi exposición del día de hoy, agradeciendo a la Escuela de Mediación Pacto de Paz por todos los conocimientos impartidos por parte de ellos. Eh, Solo me queda dejar mis agradecimientos a la Escuela de Mediación. Gracias. Muy buenas noches.